José, Hola, ¿qué tal, Juan? bien, hoy vamos a hacer una cosa diferente. Tú sabes que, o sea, que yo saqué el libro aquel de las denuncias y todo este rollo Ujú, y que decidí no tirar de historias particulares. Porque me parecía que era restar, o sea, que era un poco equivocado, que era más sensacionalista, que... Pero claro, detrás de las cifras, detrás de las suposiciones, detrás de las inducciones de todo este asunto, ujú, lo cierto es que hay historias personales muy graves, muy jodidas. Y claro, también había comentado en algún vídeo que mi temor siempre es que si no está todo revisado, todas estas historias siempre vienen envueltas en lo contrario de papel de regalo, que son papeles judiciales, archivos, etcétera, etcétera, que sin todo eso, pues uno tampoco sabe nunca qué decir, porque siempre es la versión de una parte, ¿no? claro. Pero, entre todas esas historias que a mí me iban llegando, pues casi en el último momento y antes de entregar al editor, hubo una que simplemente por por cómo estaba escrito lo que me llegó, por el contenido que me estaba dando, en un par de correos dije: "Bueno, mira, lo voy a mencionar porque da una imagen bastante precisa del dolor que hay detrás de todo este asunto que hablamos". Y bueno, pues esta persona vino a la presentación, Ujú, de Madrid, yo le reconocí, mm, cuando lo vi, o sea, dije: "Ah, tú eres Karim". Y hoy lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí después de algunas conversaciones. Él me ha pasado papeles y archivos, etcétera. Yo he estado revisando todo esto y hoy lo tenemos aquí porque él quiere. sí, O sea, hemos llegado a la conclusión de que a él le apetecía hablar de su padre. Y yo no voy a decir nada más. Vamos a contar su historia, la va a contar él. Le apetece a él contarla y lo único que le podía ofrecer era pues la posibilidad de contarla de manera que se oiga. Entonces, José, te voy a presentar a Karim. Ya sabes cómo van las entrevistas que hacemos aquí. Estaré hablando con él y tú podrás hacer la última pregunta en caso de que todavía te quede aire en los pulmones. la pregunta buena, ¿no? Sí, la buena, sí. Puedes arreglar toda la conversación al final. Venga, vale. Pues te presento a Karim. Hola Juan, muy buenas. Buenas. La primera pregunta que te voy a hacer, Karim, es, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Karim y antes de comenzar me gustaría presentar un poco el hecho del por qué estoy aquí y en efecto Juan en ningún momento me presionó ni me indujo a que yo pudiera hablar acerca de esto. Ha sido probablemente una idea mía, ya que he sentido que a raíz de esta ley de violencia de género pues ha tenido una serie de consecuencias, unos daños colaterales, del cual mis hermanos y yo, y junto con mi abuela, mi madre, primas, hemos sido los damnificados. Entonces, en base a esto y en base a exponer que la violencia creo que es ejercida siempre a nivel humano, que no, la violencia no tiene un género, al final parte es inherente al ser humano, pues es por lo que he decidido hoy hablar aquí y poner cara a aquel rostro del que escribió, bueno, el que escribiste, Juan. Mm. Tú vives en España, te digo porque la gente lee Karim Sí, y dice, pero sí, no, totalmente. cuéntanos tú dónde naciste, quiénes son tus padres, cuéntanos un poco tu historia, simplemente para que la gente haga un marco Ujú. mental. Sí, bueno, yo soy Karim, mi padre era marroquí y mi madre es española, por lo tanto tengo una mezcla, ¿no? Un tanto ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la historia de mi padre comienza estando en Marruecos él, porque él es procedente de allí, él es de origen, el cual es el menor de de 7 hermanos. Y bueno, estuve allí estudiando una temporada, lo que pasa que luego tuvo que trabajar por consecuencias de la vida que conlleva en Marruecos, al final el detrimento económico que tenía en ese momento. Mi padre nace el 30 de diciembre de 1969
y al tiempo se entera que su hermano mediano se va a España, por lo que para él es una hazaña el querer mejorar la calidad de vida. Por un tiempo se va a Grecia, vuelve a Marruecos al haber conseguido un porcentaje de dinero y luego decide ir a España para encontrarse con su hermano. ¿Esto A en qué los año 10. es, más o menos? ¿En qué época hace todos estos? ¿Qué edad Sí, tiene él? ¿Es un joven? mi, O sea, mi padre me contó que con 16 años se fue a Grecia y nació en el 69, así que a grosso más o menos en los 80, por ahí. Ujú, ujú, Con 18 años viene a Madrid con penuria, porque él me comenta en su momento que, bueno, que tuvo que dormir en la calle, con los ahorros que tenía, pues que compraba pan y atún, básicamente. Y que gracias a un cura, poco a poco fue hablando con él y gracias a este cura conoce, o sea, dio con el paradero de mi tío, en el cual se pudieron reunir. ujú, Durante este tiempo, mi padre consiguió un trabajo y a raíz de este trabajo ya consiguió una casa de alquiler y con el cual, con el tiempo libre que disponía, mi padre conoció a mi madre en una discoteca, porque le ujú, encantaba bailar a mi padre. Y mi madre ujú, iba de vez en cuando. Mi madre era un poco más rock and rollera. Mi ujú. madre es un año más mayor que él, mi madre nace en el 68 y bueno, pues se conocen un día en una discoteca bailando con Juan Luis Guerra de fondo. Es un Sí, milagro que tú hayas nacido, entonces. totalmente, totalmente. Y la Vale, verdad estamos que en los años 80 en Madrid y claro, tenemos que pasar a aquella época, ¿no? En la que un hombre que estaba ¿de qué curraba tu padre? ¿En qué se puso a trabajar cuando conoció a tu madre y? mi padre sé que estaba haciendo un curso de electricista a Ujú, comienzos. Luego, ujú, posteriormente, trabajó en una empresa de construcción de viviendas. ujú, Él fue luego, hasta el día de su muerte, montador de andamios. ujú. Y entonces conoce a tu madre, se novian. En aquella época, ¿hubo cierto shock en la familia de tu madre por eso de que se fuera con un marroquí, o lo tomaron con naturalidad? ¿Cómo fue en ese momento? ¿Qué te han A ver, contado? es bonito, pero es verdad que en un principio mi madre tiene 2 hermanos, entonces 2 hermanos mayores, entonces mi madre era la pequeña. Y con Ujú, la pequeña al final tienden la mano, ¿no?, acerca de los gustos, deseos que se puede tener a esa edad con los pequeños. ¿Qué ocurre? Que por lo que me cuenta mi madre y también por lo que por lo que me cuenta mi madre y por lo que me contó mi padre, ujú. mi abuelo, que ahí era de un carácter más adulto, mi abuelo nació en 1921 y luego estuvo en la guerra. ¿La guerra de Marruecos, dices, o No, la no, guerra en la guerra civil? de Marruecos no, porque nació en el 21. Entonces Ah, claro, él claro, estuvo okey. en Rusia. Ujú. Ah, Él se fue a y Rusia, sí. Él ujú, estuvo allí combatiendo. Lo que pasa es que mi abuelo combatió, pues, cosas de la vida. Él tenía 18 años y un día dijo: "Oye, ¿nos vamos a la guerra con unos amigos?". Y dijeron: "Venga, vamos todos". Y así fue. ujú, ¿Qué ocurre? Que cuando conoció mi padre a mi abuelo, por lo que me cuentan, él estuvo espléndido y grato de que él pudiera estar con nosotros en su familia. Le abrió con los brazos, o sea, le ujú, tendió los brazos. Y mi madre, lo bueno que tenía de esto también es que, a pesar de la época, se enamoró de corazón, porque no le juzgó en ningún momento. A pesar de la apariencia moruna que pudiera tener, prevaleció más el corazón y el querer conocer a ujú, una persona que le había gustado previamente y que le ujú. había parecido muy simpático. ¿Y iban Así en serio? ¿Se casaron tus padres? eso es, yo nací en el 96 y se Ajá, conocieron por el 95-94 aproximadamente. ajá, Mi madre en aquel momento había terminado de estudiar el grado medio de auxiliar de enfermería y ya estaba trabajando en una residencia, así que tenía un grado medio. Y mi padre estaba comenzando en la construcción, por lo ujú, tanto se conocieron entre ellos. Y la relación fue bonita, por lo que me cuenta, mi padre era muy cariñoso, una persona que siempre estaba dándole detalles, tenían sus aquellos, o sea, sus discusiones como todas las relaciones, por X circunstancias, ¿no? Lo que ocurre es que mis padres se divorcian aproximadamente cuando yo tengo unos 10 años. Yo estoy en ese momento en quinto de primaria. ¿Qué ujú, ocurre ante estos tiempos? Hay vaivenes. Mi padre duerme en casa, a veces se va a causa de las discusiones, pero siempre están ahí en esa relación. ujú, Durante este tiempo,
yo fui cuidado tanto por mi madre, por mi padre, pero como mi madre trabajaba por la noche y mi padre estaba todo el día trabajando de cara a la obra, quien me cuidaron fueron mis abuelos en ese tiempo, Ujú, o sea, ujú, en demasía. Esto también a mí me llena mucho porque fue mi abuela y mi abuelo, sobre todo mi abuela, que es ahora la que aún vive, gracias a Dios, la persona que, bueno, es el tronco de la familia, porque a día de hoy la familia sigue estando unida a la parte materna. ujú. La parte paterna llegó después, cuando les conocí más adelante. ¿Cuándo conociste tú a tu familia paterna, a tus abuelos de Marruecos y todo esto? Tu tío sí que vivía allí, ¿no? O sea, tú tenías un tío, ¿no? Mi tío vivía en Madrid, luego tenía otro tío en Marruecos y tenía 4 tías en Marruecos todavía. Ujú, Yo conocí a mis abuelos, bueno, de la siguiente manera, yo era un bebé, porque mi madre fue con mi tío español y con mi padre a Marruecos, porque a mi madre nunca había salido de España y le daba miedo. Lo típico de salir por primera vez, no sabes lo que te ujú, encuentras, a la hora de hablar cómo lo haces. Entonces fue mi tío y se dio cuenta que era una familia muy generosa, o sea, la trataron como una más, en ningún momento sintió ningún tipo de racismo. Como mi padre aquí en España, pues igual ella. En ningún ujú, momento sintió que fuera una parte externa de esa familia, al revés. La trataron con el máximo cariño. ujú. Estaban en Rabat, No, eran en Marrakech, era en en un Marrakech, pueblo sí, sí. cerca, en un pueblo cerca de Marrakech. Ujú. Ah, un pueblito cerca de Marrakech. Sí, 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 sí. Y Allí, luego claro, allí le darían todo lo que tenían, ¿no? O sea, sería aquella cosa de eran los espléndidos, eran espléndidos. La verdad mm, que era de agradecer. Mi madre es cuando probó por primera vez la comida, los platos, ¿sabes? La atendieron como una princesa, porque no ujú, dejaban ni que limpiara, que guisara, porque en aquellos lugares es cierto que las mujeres son las que se encargan del hogar. Pero mi madre, siendo la mujer de mi padre, bueno, la novia, bueno, sí, la mujer de mi padre, no querían que en ningún momento hiciera nada. La ujú, trataban, vamos, como una princesa, de verdad. Eso es lo que comentaba mi ujú. madre. Muy bonito. ¿Qué recuerdas? Ya has dicho que estabas más con tus abuelos, pero ¿qué recuerdas de tu padre, sobre todo, de esa primera etapa cuando todavía está con tu madre, hasta los 10 años? Ujú. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza si te pones a Joder, pensar? pues hay recuerdos muy bonitos, porque algunos de ellos son acerca de cuando íbamos al cine. Me acuerdo en la temporada que había Tarzán, veíamos Asterix y Obelix, estaban juntos. Mi padre al final siempre era muy bromista y le gustaba siempre picar a mi madre, cosa que parece ser que yo he sacado luego después de él. Y entonces jugaba mucho conmigo. Lo que pasa es que mi padre era un poco ruido y le gustaba luego también jugar conmigo a forcejear, a las peleas, ¿no? Típicas. Él no Mm, se basaba en las lecturas y a leerme un cuento, eso lo hacía más mi madre en ese sentido. Y la verdad que yo recuerdo algunos momentos muy cariñosos, como que mi padre le regalaba de repente un peluche o le ponía notas en la nevera. ujú. Y bueno, ¿y cómo viviste el divorcio? Con 10 años ya te enteras de bastante, claro. Un Sí, día te bueno, sientan, te dicen cómo lo hicieron claro, contigo. pues me quisieron apartar un poco, como que el niño no se dé cuenta de lo que está sucediendo, por las circunstancias, ¿no? Mi padre al final es marroquí, pero no llegaba a ser musulmán en aquel momento, y mi madre no llegaba a ser cristiana. Tiene las costumbres cristianas, pero mi madre en ningún momento. Y mi padre tampoco quiso en ningún momento que yo aprendiera la religión musulmana, ni que predicara el Islam, ni que dejara de comer cerdo, ni demás, aunque yo no lo comía hasta los 18 años Ujú, aproximadamente. ujú, Pues en esos momentos para mí fue un poco truculento, claro, porque mi padre se iba y venía de casa. Por lo que cuenta mi madre, cuando hacían reuniones en el colegio, los padres, yo me quedaba bueno, yo iba a buscar a los padres de mis amigos, porque parece ser que de pequeño yo buscaba esa figura con la que mi padre, o sea, que mi padre no encontraba porque no estaba. Porque a raíz del divorcio, que fueron de mutuo acuerdo, mi madre, bueno, mis padres decidieron que ella iba a pasar, o sea, yo iba a pasar la custodia con ella y los fines de semana, cada 2 fines de semana, yo iba a estar con mi padre un sábado, de sábado a domingo. ujú, O sea, sé que yo le iba a ver una o 2 veces. No, 2 veces al mes, aproximadamente, mínimo 2 veces. Más luego si me quisiera ver. También dentro del divorcio se pactó que mi padre le iba a pagar la manutención y que se iba a preocupar de los gastos a la mitad, en ese sentido, ujú. junto con mi madre. O sea, que en ningún momento se despreocupó de mí
a pesar de que viviéramos a la distancia. ¿Tú le echabas de Por menos cuando se Sí, va? sí, sí, sí. Además que lo recuerdo. Luego, posteriormente lo contaré, pero tuve que ir al psicólogo. Ujú, Porque mis padres no se sentaron a hablar y comentarme: "Oye, mira, papá y mamá están enfadados, resulta que ya no tienen ese cariño sentimental que sienten, pero que van a seguir unidos". Lo que sí que tengo que agradecer de la relación entre mi madre y mi padre fue que, a pesar de que se divorciaran, ninguno de los 2 me hablaron mal el uno del otro. Mi madre no ujú, venía y me decía: "Oye, es que tu padre no sé qué, no sé cuántos". O venía mi padre y me decía: "Es que tu madre tal". No, en ningún momento. Los 2 me dijeron, y eso siempre es así, que el hijo era yo y yo estaba siempre por delante de sus egos. ujú, Y que siempre tenía que prevalecer el carácter, la actitud que tenían ante mí, gracias a su hijo, porque era lo que les unía. ujú, Es más, mi padre, después de haberse divorciado, donde me recogía era o en mi casa, que venía a ver a mi madre, o en casa ujú, de mi abuela, y mi abuela le seguía dando tuppers. Pero no solo es eso, sino que en Navidad, en mi cumpleaños, mi padre seguía viniendo a mi casa y a casa de mi familia española, porque se ujú. seguía sintiendo uno más. Claro. No era una relación en la que lo dejas y es todo tétrico, no se hablan, no, No, no fue por 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 ahí. por lo que estabas contando antes de la parte en la que todavía no estaban separados, entiendo que también trabajaba muchas horas. O sea que ahora que somos Sí, adultos, ¿no? Entendemos sí. que tu madre trabajaba, tu padre trabajaba. Es una situación difícil para Y sacar tiempo, ¿no? Me imagino. totalmente, porque mi madre en ese momento trabajaba nocturno, un día sí, un día no. Entonces ella tenía que dormir luego de mañana o parte de la tarde. Y mi padre, sin Mm, cambio, tenía que trabajar desde las 8 7 de la mañana, aunque se despertaba a las 6 porque al final este tipo de trabajo conlleva que te tengas que desplazar, y venía a lo ujú, mejor 7 de la tarde, 8 ya. de la tarde aproximadamente. Ujú. Y, bueno, entonces tienen una buena relación, son buenos divorciados. Tú echas de menos, claro, porque tú eres el niño que le pilla en medio, todos los divorcios son así, Ujú. pero se llevan bien, dices. Totalmente, Mm. totalmente. ¿Y Sí, sí. y cómo es la vida de cada uno? O sea, tu madre busca nueva pareja, tu padre busca nueva pareja, o sea, ¿cómo sigue Ujú. cada uno, más allá de ti, su trayectoria? Sí, Porque estamos en 2006, más o menos. eso es, 2006, 2008, sí, eso Vale. es. Mi madre, de momento decide no restablecer su vida con otra persona. Ella se enfoca directamente en mí, junto con mi abuela y mi abuelo. Ujú, Mi madre, al final, cuando tenía tiempo, lo que hace es quedar con mi abuela y se iban a tomar un café, o con mi tía o con mi prima, se iban a tomar un ujú, café. ujú, Y luego, cuando yo bueno, cuando me tocaba con mi padre, pues el sábado hacíamos cualquier tipo de actividad, ir al cine, bolera, etcétera. Mi padre, pasado un tiempo, yo diría que si fue por sexto de primaria y yo ya tenía 12 años, conoció a una mujer española, del cual tuvieron una relación durante X tiempo. ¿Qué ocurre? Que esta mujer española tuvo 2 hijos, y mi ujú, padre quería seguir teniendo la idea de aumentar la familia. ¿Qué ocurre? Que ella, por otro lado, en su momento, esto es de lo que yo recuerdo, ella parecía que no lo veía viable, porque ya tenía 2 hijos de otro matrimonio. Junto ujú, conmigo ya seríamos 3. Por lo tanto, al final esa relación se disolvió durante ese momento. Sin embargo, luego, creo que fueron al año y medio, 2, yo estaba con mi padre, pues eso, el fin de semana, ¿no? Y hubo un día que me presentó a lo que iba a ser su futura mujer. Bueno, es marroquí, de religión musulmana, y la verdad que recuerdo ese día, vamos, como si fuera ayer. De repente apareció en medio del pasillo, me dijo: "Mira, te quiero presentar a esta chica y quiero que sepas que dentro de un tiempo bueno, nos vamos a casar". Ella, la verdad, que me trajo una caja de Ferrero Rocher y fue muy amable conmigo. O sea, no, ujú, en ningún momento observé ni vi nada negativo. Es más, se podría decir que yo podría haber tenido en algún momento sentimiento negativo, pues no quiero que mi padre ahora esté con otra, ¿por qué no vuelva mejor con mi madre?, ¿no? Y eso haberlo sentido ujú, también con la anterior relación. Sin embargo, con 12 años yo ya había entendido que mis padres no iban a volver, por lo tanto podrían rehacer otra vez su vida, y que yo no era quien para meterme en su relación. ujú. Antes de seguir, mm, creo que me falta algo. Descríbeme a tu padre como
persona, no como lo ve un niño, no Ujú. como padre, como ya has dicho que jugaba y tal, que era bromista, etcétera, Sí. detallista. ¿Qué tipo de persona? Claro, porque hay Hombre, que pensar, nace en un ambiente pobre, se mm, busca la vida, 16 años, te vas a Grecia, vuelves a Marruecos, te vas a España, echas raíces en España, ¿sabes? O sea, se dice así fácilmente, ¿no? Pero me imagino que eso forja un un carácter carácter. particular y luego también esta apertura, ¿no? A no anclarte en tus raíces, o sea, no sé, por los Ujú. por los detalles dispersos, me gustaría que tú los condensases y que dijeras: "Oye, mi padre Sí. era así". Ujú. No. Yo, la verdad que mi padre era un ejemplo a seguir. Yo le veía y era la figura en la que me quería convertir, la verdad. Porque, bueno, a mí, en la película yo crecí con Disney, ¿no? Mm, Entonces, yo no sé por qué hasta que luego con un tiempo me di cuenta que a mí la película que me llamaba la atención era El Rey León, junto con el Aladdin. Pero El Rey León me gustaba mucho porque veía en Mufasa a mi padre y yo en Simba me veía un poco a mí. En ujú, la idea de, joder, qué valiente ha sido esta persona que de los 16 años se ha ido fuera a vivir, a intentar buscarse la vida, volver, dejar otra vez a su familia y partir, no conocer a nadie y encontrar a su hermano gracias a personas y forjarse una vida allí. Entonces, yo lo he considerado siempre una persona muy valiente. ¿Que este tipo de vida le llevó a ser un poco duro? Sí. ¿Duro en qué sentido? Mi padre no era una persona que a mí me dijera muchas veces te quiero o me abrazaba. Él al revés, él la forma de ser era me lo demostraba con acciones. La llamada o los detalles que podía tener, por ejemplo, que me viniera un día a recoger, que fuera al fútbol y arengara a favor de mí y me viera ahí. Y él sabía que yo los sábados, cuando yo iba a jugar al fútbol, él solía estar la mayoría de las veces. Y, joder, y yo cuando le veía, a mí me entraba un subidón que quería comerme el campo, por ejemplo, de pequeño. Y luego no solo es Oye, eso. Ah, sí, perdón. dime. No, no, dime, dime. Sí, no solo es eso, sino él era el pequeño de sus hermanos. Y él consiguió con el tiempo, no sé si la palabra es repatriar, pero trajo aquí a casi todos sus hermanos, con ayuda del otro hermano, pero es que mi padre, siendo el hermano pequeño, se convirtió en el cabeza de familia de la parte marroquí. Ujú, Y eso para mí también tiene un poder, tiene una responsabilidad, ¿no? De lo que conlleva. También era una persona muy trabajadora, porque desde que casi yo nazco hasta que fallece en 2022 permanece en el mismo puesto de trabajo. Y no solo es eso, sino que es una persona abierta, porque en ningún momento me obliga a que yo siga la religión musulmana. En ningún momento me dice que yo tenga que hacer el ramadán. En ningún momento me dice que yo tengo que dejar o no comer jamón. Cierto es que me dice, a mí no me gustaría, pero de momento vamos a dejarlo así. Entonces yo le dije, vale, hasta los 18 años. Fue como un pacto que tuvimos. ujú, Y luego no es eso, sino que con el tiempo, pues a bases de ahorro, mi padre era una persona que él iba a comprar siempre. Entonces él iba a unas ramas, al día, al Lidl, donde iba la fruta, la comida más barata, porque él siempre pensaba que si él ahorraba un poquito, 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 al final tenía un kilo de carne y podía dar de comer más de esta manera que irse al burger y gastarse X cantidad de dinero, ujú. por O sea, ejemplo. era O sea, austero, claro, era un carácter forjado en la necesidad, en el claro, porque esfuerzo, en el largo plazo. sí, Em, ¿Qué frases recuerdas suyas? O sea, ¿tenía expresiones propias que te acuerdes? Palabras, giros, cosas que repetía, anécdotas, no sé, sí, él siempre me decía, detalles. joder, él siempre me decía que estaba rozando la perfección, porque era un tío muy esperanzador. Era, era una persona que tú cuando le veías y mi abuela decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y dice, abuela, estoy rozando la perfección. Y sobre todo cuando había malos momentos, me decía, Karim, yo siempre sigo viendo el rocío de las flores. Como ese rocío por la mañana que brilla, dice, así es como hay que ver la vida. Y la verdad que eso era lo que yo quería también conseguir de él. Digo, joder, Mm, qué esperanzador es, ¿no? Cómo ha sufrido para llegar a tener un pequeño patrimonio, crear una familia, tener al final un bienestar, ¿no? En esta sociedad y luchar. Y al final tener ese carácter luchador. Pero fíjate al final lo que es la vida, que aunque tenga él la semilla de la lucha,
por unas leyes mal concebidas, pues pueden destruir a un hombre fuerte. Es que ahora vamos a empezar con la parte que mina todo lo que estás contando, ¿no? Que pone cargas de explosivo y empieza como a hundir a esta persona que ha pasado todo esto y que ha llegado con esa viendo el rocío por la tarde, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a continuación, Karin? Lo que sucede a continuación es que mi padre tiene la relación con esta nueva mujer musulmana marroquí y empiezan a aparecer una serie de extrañezas. De repente, bueno, de repente, nace mi hermano. Yo a mi hermano de esta nueva relación le saco 15 años. Y en esta nueva bueno, y junto con esta nueva relación, ella, pues sí, se comporta al principio de que es una persona ama de casa. Mi padre, delante de mí, le preguntó: "Oye, ¿tú quieres trabajar alguna vez?". Y él le dijo: "¿Yo? ¿Trabajar? Yo no quiero trabajar. Yo he venido aquí a cuidar de mis hijos. Y yo lo que quiero es cuidar esta casa". Y mi padre le dijo: "Bueno, si eso es lo que quieres, adelante. Si no estás dispuesta a trabajar, claro, no olvidemos que mi madre trabajaba y la chica antes con la que estaba también trabajaba". Entonces, mi padre lo veía bien. Aparece mi primer hermano. Y con este hermano, un día, cuando voy a abrir la puerta, que resulta que, bueno, que mi padre me recogió donde mi abuela, me encuentro a mi hermano con un brazo escayolado. Y bueno, me ¿Qué comenta edad que tiene tu resulta, hermano, perdona? en Cuando ese momento mi pasa hermano tiene 2 años, 2. aproximadamente, sí. Y resulta que cuando yo me lo encuentro escayolado, mi padre me comenta que mientras él trabajaba, el bebé se encontraba con su madre y que de repente se cayó. Y con la mala suerte de que se dislocó el hombro o el brazo. Se cayó. Bueno, no pasa nada. Tú tienes 17 años aquí. 15 años. No, sí, hay 17, sí, perdón, 17. Mm. Ahí tengo 17. Eso es. ¿Y por qué te acuerdas de esta explicación y de este momento? O sea, ¿tú en ese momento sospechas algo o No, simplemente en ese recuerdas? momento yo pienso que es, pues, algo natural, que puede ser que ha habido una caída, un roce, que no la has colocado en su sitio, tú te has despistado porque estabas haciendo X tareas y se te cae, porque se ha movido. Ahora, ¿por qué se cae? No lo sé, a lo mejor porque no lo colocaste en un lugar donde hubiera algura y no tuviera capacidad de darse la vuelta. No lo sé, pero en ese momento yo no percibo nada raro, nada extraño. Vale. Dura Durante este primer hermano, mi padre, mi hermano y yo somos los que nos vamos bueno, a algún restaurante de vez en cuando, nos vamos al parque a jugar, nos vamos al cine. Es curioso porque ella no quiere, no suele hacer planes con nosotros, ni tampoco antes de tener a mi hermano. Es extraño. A ella lo que le gusta es quedarse en casa. Muy de vez en cuando salimos a merendar y ella quiere ir a esos lugares. Ujú. Pero en toda la corriente es que siempre estamos mi hermano, mi padre y yo. Así es. Posteriormente nace mi hermana, que ahí saca 2 años a mi hermano. O sea, perdón, mi hermano saca 2 años a mi hermana. Y aquí se empieza a percibir durante este tiempo que pasamos de una mujer que se queda más en casa, que es más, vamos a decir, dócil, callada, que no hay signos de discusiones entre ellos, como que se empieza a levantar la voz por circunstancias nimias. Discuten de vez en cuando, eso sí, pero aquí como que empieza a haber un alzamiento de voz, cosa que antes no había pasado. Y hay un suceso que ya me parece particular porque mi padre me lo comenta, y es que cuando mi padre estaba trabajando, mi hermano ya iba a ir al cole. Aproximadamente ahí, no sé si tenían 3 años, 4 aproximadamente. Sí, 3, ¿Qué 4 ocu empiezan en preescolar, sí. Sí, eh, pues ella, su madre, va a ir a recoger a mi hermano, y esto que deja a mi hermana en casa, y mi hermana en ese momento tenía 2 años. La deja sola. ¿Qué ocurre? Ella, por temor a que mi padre se enfade, no le llama a él, llama a un vecino para intentar abrir la puerta. Y la intenta abrir, no sé si el vecino tenía en su momento una radiografía para poder abrir la puerta de esta manera. Y luego parece que hay muescas, esto es lo que me cuenta mi padre, en la llave porque han intentado forzarla.
pero al final no resulta. Por lo tanto, este vecino tiene que llamar a mi padre al final se persona ahí para abrirle la puerta y claro, le dice que cómo deja a una niña de 2 años sola en casa para ir a buscar al hermano. ¿Por qué no ha ido? La ha llevado con ella. Es cierto que el colegio está a 15 minutos aproximadamente andando, pero ya son 15 minutos que está un bebé solo. Sí, Entonces ahí dejar a mi alguien, padre a un niño de 2 años, una niña de 2 años sola no, porque solía sacarla en el carro. efectivamente, porque hay carro, y es más, el carro es que se encontraba en la puerta. Al salir ahí la teníamos, que había espacio, quiero decir, en el pasillo. Pero esto supone un escándalo, supone un A mi padre le choca, y yo al principio lo percibo tu como padre está un currando a esa hora. despiste. Sí, Tu sí, padre claro, mi está padre está currando y tiene que dejar de trabajar para poder asistir. Claro, se lo tiene que decir al trabajo. Dice: "Oye, que mi mujer se ha dejado a la niña en casa encerrada y que no tiene llaves porque se las ha dejado dentro. Entonces tiene que ir". mm. Y esto es lo primero, o sea, tú has visto lo del brazo de tu hermano de 2 Sí, años, y esto sí, pasa sí, 2 años después, tu hermana tiene como sí, 2 años, año y medio, sí. y esto ya te lo cuenta tu padre, ¿y cómo te lo cuenta? Porque tú aquí Eh, ya eres un tipo de 19, 20 años. claro, él me cuenta como una anécdota, dice: "¿Tú te crees, Karim, que una persona que tiene una niña menor y tiene al otro hijo en el colegio la deja sola?". Dice: "¿Pero esto cómo es posible? Si una persona cabal, tú lo que tienes que hacer es llevarte a la niña contigo por si puede pasar cualquier circunstancia en casa, ella sola. Abre un grifo, coge un cuchillo, X circunstancias, se sube a la mesa y se cae", Sí, sí. ¿no? Él me lo cuenta así. ¿Y toma algún tipo de determinación o? No, de momento no. De momento no toma ningún tipo de determinación. Vale. Lo que sí aparece después, con el tiempo, hay estas pequeñas rarezas, ¿no? Al poco tiempo, a los 2 años, nace otro hermano. Así que yo ahora tengo hermano, hermana, hermano. Y y mi hermana saca 2 años al tercero. Y aquí ya la cosa empieza a cambiar. ¿En qué cambia? Cuando mi padre me recoge, esto lo he visto yo, abrimos la puerta y mi hermano está jugando con un cuchillo. Tu Con hermano mi otro pequeño, hermano. El hermano pequeño coge un cuchillo y está jugando con con mis otros 2 hermanos. Y claro, yo cuando llego de repente a la casa, le cojo el cuchillo y lo meto en la cocina y digo: "Oye", digo, "que están jugando con utensilios que pueden hacerse daño". Y ella como que dice: "Ah, vale, que no me he dado cuenta". Pero ¿qué ocurre? Que ya 3 en la casa también se empieza a notar, ya eso empieza a ser una especie de jauría. El hecho de tú tienes la casa recogida, ¿no? Y al final también lo que hacen los niños es que jugamos, tiramos cosas al suelo. Pero hay algo más grave y es que la ropa de la limpieza se empieza a acumular. O sea, no la guarda en un armario o mi padre no es tampoco capaz de guardar, sino que se queda todo guardado, o sea, en el suelo, ahí, en una esquina de la habitación. hay como síntomas de De dejadez. dejadez. Sí, ya no solo eso, sino porque también a la hora de cocinar se empieza a poner bolsas de basura cuando mi padre le dice: "Si yo te puedo comprar un delantal o lo que tú quieras y tenemos aquí, ¿por qué te pones bolsas de basura? ¿A qué se debe esto?". Pero ella no le daba una respuesta. Ella estaba, tú aquí ya sí que has empezado a preocuparte en este momento, quiero decir, Sí. Claro, tú tienes la sensación, ya hay algo sí, extraño. Yo aquí empiezo a observar que digo, hay cosas que no son normales, por lo que yo he vivido. Porque es verdad que yo he vivido la parte materna y con mi abuela, de que era todo muy ordenado, muy limpio. También es cierto que yo luego tenía también dos primos con los que me criaba. Sí, una prima y su hermano. Entonces en la casa también éramos al final 3. Pero la casa siempre permanecía limpia. Aquí, en cambio, ella se la veía desaliñada. Mi padre muchas veces le decía que por qué no se llegaba a duchar. ¿tú crees que la mujer de tu padre estaba deprimida? ¿No le gustaba la vida que llevaba? Mira, ¿En algún ahí momento? ahí empecé a sospecharlo. ¿Pero por qué? Porque no sales de casa. No quieres estar con tus hijos. Claro, ya teníamos los 3, yo tenía 3 hermanos y todos los planes lo hacíamos mi padre, mis 3 hermanos, yo, y luego aparece un primo marroquí con el tiempo. Un primo de parte de madre de No, de la de mujer o padre, del de padre, de de padre. Sí, es su sobrino. Entonces, al final,
todas las actividades que hacemos es con él y con mis hermanos. Ella siempre se queda en casa. ¿Qué ocurre? Que otras veces también cuando de repente estoy jugando con uno y en su momento el tercero era pequeño, le colocaba en la cama y ella en vez de utilizar la plancha para planchar la ropa, la tabla de planchar, perdón, planchaba en la cama. Entonces, ¿qué ocurría? Que a mi hermano se le dejaba en la cama, se movía y la plancha caía encima. Y algunas veces le ha llegado a quemar. Ya se quemaba el brazo o bien se quemaba la espalda. Ujú. No solo es eso, sino de que también cuando yo a lo mejor estaba jugando en la habitación con los grandes y el pequeño, que era un poco más revoltoso, bueno, es un poco más revoltoso, se subía a la mesa, pues a lo mejor con 2 años. Y a lo mejor la madre estaba atendiendo y lo veía y le dejaba ahí. Entonces yo, claro, yo tenía que cogerlo y bajarle al suelo porque digo, ¿y si se cae? Entonces yo Pero soy tú esto lo ibas pero tú ibas cada 2 fines de semana. yo ahí iba cada 2 fines de semana y luego empecé a ir los martes, los viernes y sábados. ¿Tú ahí tienes la sensación de que, estás continuando la relación con tu padre como un hijo o tienes la sensación de que tu padre te necesita cerca? Digo Yo por ahí el lío que estás describiendo en la casa de su sí, nueva familia. no, ahí yo empiezo a observar también que a partir de mi madurez, ¿no? Con la edad, veo que mi padre se empieza a apoyar más en mí y empezamos, bueno, me empieza a comentar que hay situaciones súper extrañas, que esto no puede ser, que él tiene el agobio de que él va al trabajo y él es el que se dirige todos los días en el colegio a hablar bueno, no todos los días, sino cuando hay reuniones, es él el que va, no va la madre. La madre va a recogerles de vez en cuando, pero es mi padre quien va normalmente o lo intenta, sobre todo cuando hay Ella reuniones. ella tiene amigos, No, ah, no relaciones no de le gustaba comunidad, no va a le la gustaba mezquita. no le gustaba relacionarse. O sea, tampoco Ella era vive en una casa, persona. está encerrada en casa Sí, y no parece que esa decisión que ha tomado de ser ama de casa y madre y tal, no parece que la esté cumpliendo, no parece eso que es. pueda cumplirla, ¿no? Eso es, y claro, mi padre al final tiene que venir de casa, ya tiene 3 hijos, y ahí mi padre me empieza a contar que, joder, que cómo se nota al final también la la ayuda, el trabajo que hizo mi madre y mi abuela, porque yo hacía los deberes cuando era pequeño con ellas, y luego cuando yo iba con mi padre también me ayudaba, pero claro, al final era menos. Pero él, en Mm, cambio, ahora venía de trabajar a las 6 7 de la tarde y se tenía que poner a hacer los deberes cuando yo había días que no podía ir, ujú, porque no vivimos lejos y es en transporte público, pero en coche vivimos relativamente cerca, a unos 20 minutos, ujú. perdón. Y también lo que se empieza a observar es que una vez mi padre me cuenta a mí que le ha dicho ella, presuntamente, que ve demonios y que por las noches no puede dormir. Y esto es cierto porque yo cuando estaba los fines de semana, ella se acostaba a las 3 4 de la mañana y ¿Haciendo hacía qué? cosas. O sea, no sé, ella estaba normalmente en la cocina o se iba a una habitación y se encerraba. Era supersticiosa, o sea, creía en las brujas, en todas estas cosas. Yo entiendo que quizás es dado también por la religión, porque mi padre, en cambio, no creía en eso. Pero él, sin embargo, lo que hizo fue traer a un imán para purificar la casa, porque dice: "Bueno, a ver si esto le sirve". Como vamos a Ujú. darle una El ayuda, a ver si exorcismo. esto sí, parecido, pero vamos a limpiar las malas energías, ¿no? Pero aún Ujú. así, eso no seguía yendo a más, porque otro día, por ejemplo, mi padre se se encontró que había juguetes nuevos en la casa y decía: "¿Y de qué? Si yo no los he comprado". Y ella no me ha pedido, bueno, tiene el dinero porque tiene la cuenta conjunta. Dice: "Pero en ningún momento me ha dicho ni he visto que haya sacado". Pues resulta que un día salió de trabajar antes y la vio que estaba rebuscando la basura con mis hermanos y traía alguna vez juguetes a casa. Ujú. Pero esto empieza a ser muy inquietante, Karim. Sí, sí, y ya sobre todo porque cuando nace mi cuarta hermana, ahora ya tengo hermano, hermana, hermano, hermana. Pues llega un día que ella se va, parece ser, a rebuscar y en esto que se le olvidaron las llaves. ¿Qué ocurre? Que decide no llamar a mi padre. Y en esto, que cuando sucede toda la historia, a mi padre le llama a la policía porque los bomberos han tenido que sacar por la ventana a mis 4 hermanos porque les había dejado solos.
Entonces, claro, mi padre tiene que salir de trabajar y otra vez encontrarse la situación en la que se encuentra. Y claro, ahí mi padre se enfada y le dice que esto no puede ser así, que qué está ocurriendo. Entonces, mi padre ya se empieza a leer más cosas, porque ya con la cuarta hermana ya es como un boom, porque empiezan a hablar mal, se empiezan a insultar entre ellos, y a mí no me gusta decir palabrotas, y mi padre no suele decirlas. Entonces mi padre empezó a olerse algo extraño. Y lo que se huele acerca de esto es que puede ser ella. Entonces mi padre deja una grabación mientras él está trabajando, porque dice que Pero, aquí pero empieza a haber. lo dices porque tus hermanos empiezan a decir palabrotas o. Sí, porque empiezan a oír palabrotas, de repente se encuentran los arañazos como la plancha, porque esto al final es continuado, esto no son puntos concretos. Van sucediendo a lo largo del tiempo. O sea, tu padre de pronto sospecha que Que su puede haber mujer algo más. está un poco chalada, está mal y que está maltratando a los críos. ¿Me estás diciendo esto? Sí, efectivamente. Mi padre empieza a pensar que realmente efectivamente los está maltratando. ¿Y qué ocurre? Que en eso, más luego en casa, ella empieza a hablar más alto y a gritar. Incluso llega una vez a gritar delante mía, que los vecinos de lo que gritaba llaman a la policía y la policía llega y les pregunta que qué pasa. Y de repente ella y mi padre abren la puerta y dicen que no pasa nada, que están discutiendo. Hasta que ella le pronuncia algo en árabe. Claro, yo no entiendo porque yo la Mm, lengua árabe no la hablo casi nada. mm. Y mi padre me dice a mí que lo que le ha dicho es: ¿has visto? Si grito, ¿qué pasa? Así que ten cuidado. Entonces mi padre ya se empieza a leer cosas en la casa. Mm. Entonces, después de esto, ¿qué sucede? Que nos encontramos con un audio. Mi padre, el día que me toca con él, se sienta conmigo y me dice: Karim, tengo un audio. Digo, ¿y qué pasa? Dice: Karim, vas a alucinar. Digo, ¿por qué? Bueno, pues aquí tengo la traducción jurada de un audio muy largo donde se Esta que rescatan me pasaste, ¿no? unos minutos y voy a leer solo la primera cara, porque esto es larguísimo, ¿vale? Y en esto pone: en el inicio del audio se escucha a bebé como si estuviese jugando, mi hermana pequeña, la más pequeña de todas. Y acto seguido a un niño o una niña llorando y otra diciendo en español que ella quería montarlo. En este momento aparece la madre y empiezan a hablar todos a la vez. La madre dirigiéndose a una niña: quítate, hija de puta. Un niño o un niño sigue llorando: hija de puta, te voy a cortar el pelo. Te voy a arrastrar por el pelo hasta que se te corte, hija de puta. Coge, hija de puta. Verás luego, hija de puta. Se escucha a dos niños hablando en español y acto seguido se ponen a llorar. La madre dirigiéndose a una niña: te juro que te voy a degollar. Tengo la cuchilla. Te juro que te degüello. Estoy harta. No voy a aguantar más. Dicho en español. Una niña llorando dice en español: voy a llamar a papá. La madre: vendrá ahora. Varios niños llorando en presencia de la madre. La niña: no puedo más. La madre: levántate, puta, por tu culpa, hija de puta. Las raíces de tu padre. Expresión de maldición. Te juro que voy a degollar. Que Dios te castigue con una desgracia. Te juro que mato. Maldita sea la estirpe de tu padre. Juro por Dios que hoy os voy a degollar a todos. Esta noche dormirás muerta. Ininteligible. Por tu culpa, maldita. Por tu culpa, bastarda. Estoy harta de decirte pórtate bien. Yo unas malas te mato. Voy a la cárcel. No pasa nada. Lo que sigue se escucha muy mal a causa de los gritos de los niños. Bastarda, un día te voy a hacer una desgracia. Ininteligible. Ven, hija de puta, te juro que te mato. Y así, pues, muchísimo más. Claro, esto a mi padre me lo cuenta en el coche y me dice: Karim, yo tengo que hacer algo con esto. Yo es que yo veo que está peligrando la vida de mis hermanos. Y él me decía: está peligrando la vida de mis hijos. Y digo, pues, claro, yo lloraba en ese momento en el coche. Digo, a ver, yo veía cosas raras, pero hasta que yo no vi esto del audio y luego él me lo tradujo, y esto luego es una traducción jurada, se convierte en traducción jurada, lo que estoy leyendo, yo no daba crédito. O sea que todo lo que había visto ahora ya sí que empezaba a cobrar sentido. Pues mi padre, antes del COVID, en 2019 aproximadamente, le dice: oye, ¿vas a cambiar? Vas a aportar, bueno, aportarte bien a ser una madre, lo que es una madre, y ella dice: yo no tengo que, eso me dice ella presuntamente, yo no tengo que cambiar nada. Entonces mi padre dice: vale, bien. Me comenta mi padre que se dirige a la policía y expone que quiere poner una denuncia por malos tratos a los niños. Y según me cuenta mi padre, el policía le dice: ¿está usted seguro de lo que va a hacer? Dice: sí, 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 tengo pruebas, y las pruebas eran esta traducción jurada, imágenes de las quemaduras que se habían provocado con la plancha,
algunas veces pegaba con un juguete y tenían aquí marcas, y junto con el parte de los bomberos. Bueno, pues esa noche pasa la noche en el calabozo ella. Sale y yo, en esa semana mi padre me dice: "Oye, ha dormido en el calabozo". Y yo: "¿Y cómo está la situación?". Me dice: "Ella está muy tranquila. Ha dormido una noche y luego ha vuelto a casa". Y como si nada. No, casi no hablamos, somos una relación de 2 desconocidos y poco más. Entonces, de repente ya llega el COVID. Y en el COVID, durante lo que dura hasta 2021, o sea, 2021 aproximadamente, más o menos, están en casa viviendo. Y en esto que mi padre, pues, me dice que empieza a sospechar acerca de ella, porque él me comenta que presuntamente ella está utilizando mucho el teléfono y que parece ser que está arguyendo alguna artimaña. ¿Qué ocurre? Que mi padre, mientras está produciendo esto, tiene que mandar un burofax porque cuando pone la denuncia de malos tratos no pone una orden de alejamiento. Primero, porque no lo pensó. Y segundo, mi padre en ningún momento quiso que a ellas le quitaran los niños como tal, sino que aprendiera, ¿no? Como esa lección de, oye, que esto no puede hacerlo, que esto tiene Pero repercusiones. pero va a haber un juicio, o sea, quiero decir, cuando pone la denuncia por malos tratos, Sí, duerme en comisaría y queda a la espera de juicio, eso es. pero llega el COVID, ¿no? Llega el COVID y se paraliza todo y él está con ella en la época del COVID. Vale. Y no ocurre nada más, o sea, están viviendo juntos ahí. Pasado esto, eh, mi padre tiene que mandar un burofax porque, como he comentado antes, a mí me dice que está viendo peligrar su vida. ¿Pero su vida en qué sentido? Porque dice que prevé que le va a denunciar falsamente. Él lo prevé, él lo siente porque está haciendo llamadas extrañas, se esconde a la hora de hablar, no habla a viva voz. Entonces él manda ese burofax y se tiene que ir a vivir a una casa que había comprado con ella y había un hombre viviendo. Entonces ahora mi padre vive con esa persona. ¿Qué ocurre Pero también? esto, ¿cómo es? Queda confuso. O Explícalo un sea, poco más. sí, ¿cómo sucede esto? Bueno, en la época del COVID, perdón, el que se había encontrado aquí en Madrid, fallece. Ujú. Y para mi padre eso le supone un una devastación, porque era una persona que le apoyaba, mi abuela había venido aquí a Madrid también a vivir y a causa de una mala relación con su nuera, sí, con la mujer de mi padre, se tiene que ir a vivir a casa del hombre este de alquiler que tenía mi padre y a veces se iba a casa de mi tío. ¿Qué pasa? Que cuando fallece mi padre ahora también se tiene que hacer cargo de mi abuela. Cuando fallece tu tío, se tiene que Cuando hacer fallece mi tío, eso es, que ujú, eso es en la época del COVID. sí. Eh, Mi padre se dirige a la casa donde ahora está durmiendo mi abuela y donde está este inquilino. Este piso está en bienes gananciales, o sea, ella puso un 20%, mi padre un 80%, pero le regaló el 30% restante. Le dejó Ujú. esto para los dos. Ese alquiler del dinero se iba a una cuenta conjunta que tenía ella y también la tenía él. Pero todo el dinero, o sea, que él se podía haber quedado esa parte del dinero, pero no, él lo dejó en una cuenta donde dices, porque te pertenece esta parte. Ujú. Y durante este tiempo en esta casa, claro, mi padre me comenta a mí que tiene el temor al final de dejar a los niños, pero claro, ¿qué ocurre? Que al final teme por su vida, por lo que puede suceder acerca de esta posible denuncia. Bueno, pues mi padre le recoge, se ven de vez en cuando, mi padre cuando puede va a verles, viene conmigo para que yo también les recoja y esté con ellos. Y en esto, que ella pone una denuncia, o sea, pone medidas cautelares, pide el divorcio por lo contencioso. Con lo que aquí mi padre observa y se ve en la demanda que que ella pide una serie de cosas. En las medidas cautelares a mí me mandan como testigo y en este apartado como testigo mi padre tiene que contratar a la abogada, a su abogada, ella tiene una abogada y no sabemos por quién estaría a lo mejor también asesorada en ese apartado, porque en esas medidas cautelares aparece que está cobrando la ayuda por violencia de género. Pero claro, mi Sin haber padre puesto la denuncia. sin haber puesto la denuncia. O sea, mi padre en ningún momento tiene una denuncia o sea, de violencia de género, nada.
Y anteriormente, en relación a las anteriores relaciones, tampoco había nada, no había ningún hecho. Entonces, claro, a esto a mi padre era lo que le preocupaba. Dice, vamos a ver, ¿cómo va a recibir ella una ayuda si en ningún momento aparece un papel que estipule que realmente ha denunciado, o por lo menos que ha sido agredido también, en ese sentido? Pues claro, mi padre tiene que llamar al abogado y él ve que ella lo que va a querer es ir a por lo que él había generado. Entonces, en las medidas cautelares, la abogada y mi padre, bueno, su abogada y mi padre, nos manda a ir a hablar con una psicóloga. Esta psicóloga habla conmigo para cerciorar, primero, de que yo soy el hijo primogénito y cómo ha sido la relación de mi padre durante todo el tiempo desde que yo nací hasta esa fecha, que era en 2021, ¿vale? Yo expongo al final al psicólogo que para mí ha sido un padrazo, que yo, aun con esta edad, no tengo nada que criticarle, que yo estoy aquí apoyándole, que es más, que yo voy a su casa asiduamente, que también ayudo con las tareas del colegio a los niños y que tenemos una relación muy estrecha. O sea, yo soy un apoyo para mi padre. Ya me hubiera gustado ser más aún. Pero yo soy un apoyo para él. Y bueno, no solo eso, sino que en la demanda de divorcio, pues se estipula que a ella le tienen que conceder unos 54.000 euros de dinero, porque claro, no ha trabajado durante X tiempo, que yo lo entiendo, pero también pone que está cobrando la ayuda de violencia de género, que también ha pedido la ayuda de desempleo, que él debería de pagar 600 euros de la manutención por los niños, que ella quiere quedarse la casa donde estaba viviendo anteriormente, que esa era la casa de mi padre. Y mi padre lo que le ofrece en aquel momento es, yo te regalo el 50% y tú te vas a vivir ahí. Lo que pasa que era un cuarto, Ujú. ¿vale? Eh, así. Entonces a mí me mandan llamar y no solo es, bueno, a mí me mandan llamar y ¿qué ocurre? Que durante estas medidas cautelares, a mí lo que me dice mi padre es, yo lo que quiero pedir es la custodia compartida. Yo no quiero pedir de momento la custodia completa. Todavía no ha salido el proceso de maltratos. Porque yo no quiero dejar a mis hijos sin su madre. Y esto me lo dice él a mí, así, tal cual. Yo lo único que quiero es que aprenda y que vea la lección de que no se puede comportar así. Entonces Ya. tenemos esas medidas cautelares y cuando se va a proceder a ese juicio que fue en junio-julio, claro, mi padre al final está trabajando de 8 de la mañana a 7 de la tarde, le conceden la jornada también reducida. Pero no solo eso, mi padre tiene que contratar tenía que contratar a una persona para que llevara al colegio a los niños a las 8 de la mañana cuando le pudiera tocar a él y luego a la vuelta recogerles y llevarles a casa cuando tocara. Por lo tanto, más gastos, que eran unos 200 euros. ¿Vale? Pues en el juicio, la traductora que vino a, a traducir a la madre de mis hermanos era la hermana de ella. Claro, pero yo en el juicio iba a entrar y a mí me dijeron que yo no podía entrar. Y por lo que a mí me cuenta mi padre, en aquel juicio, la madre de mis hermanos no era la que hablaba era la hermana. Y claro, parece ser que la jueza interpeló de, oye, pero ¿usted es la persona que se va a divorciar o es esta otra? Y claro, ahí parece ser que se cayó. Ujú. Bueno, sale el juicio, mi padre sale contento porque no le tiene que dar una manutención de 600 euros, sino que se estipula en 300 durante ese tiempo. Mi padre va a poder estar una semana con él y la otra semana está con ella y luego Custodia tendrá que tener compartida. custodia compartida y luego tendrá que tener a una chica que la tendrá que pagar y luego los gastos a medias. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ya estamos en julio próximamente, llegamos a agosto, septiembre y resulta que en septiembre, octubre a mi hermano, dentro de estas cosas que habían ocurrido durante X tiempo, el tercer hermano, chico, o sea, chico, chica, el chico, le diagnostican diabetes. ¿Por qué? Ella, la madre en principio, en un embarazo tuvo diabetes. Parece ser que podía ser hereditario. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que mi padre estaba harto de ir cada 2 por 3 al mismo dentista que iba yo, porque era barato aquí en mi barrio, y casi siempre le tenía que poner empastes. ¿Por qué? Porque cuando mi padre compraba una tableta de chocolate, mi padre les daba una onza, pero es que ya les daba la tableta entera.
y muchas veces ya no quedaba ese chocolate. Entonces, claro, una bomba de relojería para los niños. Es eso. Ujú. Pues claro, ¿qué ocurre? Cuando mi padre va allí, mi padre es el que duerme y se tiene que enterar de todos los cálculos, cómo le tiene que pinchar a partir de ahora, junto con lo que conlleva. Ella de momento no se hace cargo en ese sentido, ella se queda en casa y dirá, pues luego ya que me lo explique. Claro, eso a mi padre, junto con la situación que le va produciendo poco a poco por todos los gastos que va teniendo, claro, porque al final tiene que pagar parte de la casa de la hipoteca donde está viviendo ella. Tiene que pagar los gastos donde está viviendo. Cuida de mi abuela. Luego tiene que darles una manutención de los niños. Tiene que pagar luego también a la mujer que va a venir a recogerles. A mí me seguía dando una manutención, a mi madre, porque yo en ese momento seguía estudiando. Trabajaba en un curro, pero no era mucho. Entonces sí que seguía dándome una parte. Y eso que mi madre le dijo, oye, o sea, oye, si tú te ves agobiado, a mí no me des nada. O sea, mi madre, dentro de esa relación incluso, preocupándose por él. ¿Tenían relación ellos? Sí, ellos tenían relación, sobre todo en Nochebuena y Navidad, o sea, Navidad, cuando venían también en mi cumpleaños, mis hermanos, todos mis hermanos, venían a casa de mi familia española a celebrar la Navidad. Mi padre a lo mejor venía 3 horas. Te venía en la Nochebuena el Mm, 24 de 9 a 11. O mi prima, por ejemplo, como estaba abonada al Wanda Metropolitano, nos regalaba entradas para mis hermanos, por ujú. ejem por ejemplo. O sea, Pero que te había lo una pregunto, co Karin, porque cuando ya en toda esta parte, tu padre a veces comparte con tu madre todo esto que está pasando, o sea, sí, le dice lo que está pasando con los, o sea, porque una madre, digo, tu madre, sí. cuando oye las cosas que tú me estás contando a mí, se tiene que poner como una fiera, ¿no? Quiero decir, Mi madre lo llega a extrañar y claro, comienza a decir, pero ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Qué circunstancias le habrán llevado a esto? Porque al final yo es lo que le voy contando. Pero mi madre al final lo que es un apoyo hacia él de esto es un proceso, es verdad que es duro, pero ya verás que saldrá todo bien. Mi madre intentaba ser un apoyo en ese sentido. Y no pero olvidemos, sí. pero había en tu madre, preocupación por los 4 hijos de tu padre, por aquello de la denuncia del maltrato. Sí, Sí, sí. no lo veía normal. Claro que no lo veía normal, porque él veía cómo había sido mi padre conmigo y ahora chocaba el hecho de cómo lo estaban viviendo mis hermanos. O sea, sí que había esa preocupación, sí, sí, claro. Claro, claro que ella lo denotaba. Mm. Vale, continúa, por favor. Sí, y no hay que olvidar justo también en ese proceso que, como comenté anteriormente, que yo estaba yendo al psicólogo. Pues fíjate que mi padre, con todo lo que tenía, que mi padre había o sea, que mi tío había fallecido, que ahora se hacía cargo de mi abuela, pues yo tuve una crisis también, pues también por todo lo que había vivido desde pequeño, ¿no? En ese momento. Y yo no se lo quise decir a mi padre. ¿Por qué? Porque la figura de mi padre era, tío, si él es un hombre tan fuerte y yo estoy yendo al psicólogo, ¿cómo le digo yo a él, no? El estigma este de, pues yo también tenía que ser fuerte. Sin embargo, la psicóloga me recomienda que elija 5 personas importantes en mi vida y que de esas 5 personas, pues que sea mi padre, mi madre, y que luego yo elija las restantes. Pues yo se lo pedí a mi padre. Bueno, yo le dije a mi padre que en ese momento que estaba hablando con la psicóloga, que, que por circunstancias de la vida, por ese abandono, que no es abandono, sino por la relación al Ujú, final, pues la distancia que hay, me supuso, pues yo crecí con ese vacío. Y él lo que me dijo es que él siempre me había querido y que siempre me querría. Y que él, o sea, yo era el hijo, el primero, pero que estos dedos también son mis hermanos y que a todos les duele. Y que a todos les va a querer por igual. ujú. Que a mí no me va a poder querer de menos ni nada, aunque se achacaba más en ellos por la situación que tenía, obviamente. No era. Entonces me gustaría leer lo que me escribió, porque la verdad que para una persona que era dura, que se había criado con esa dureza, ¿no? Al final, pues fue súper valiente y cariñoso porque me dijo, de papá a Karim, eso es lo que tú eres, mi vida, porque toda mi vida cambió el día que llegaste y me llenaste por completo con ese amor que nunca antes había amado mucho, había querido mucho. Pero hasta que tú apareciste no comprendí el verdadero significado del amor. Por eso quiero agradecerte que me hayas descubierto este mundo diferente de cariño y protección. Me siento diferente desde tu aparición y me siento más vital y me siento más seguro, más fuerte, más alegre, con más ganas de vivir. Me siento unido a ti con un lazo que no se romperá jamás, dispuesto a todo por ti.
Tú me mantienes vivo y alegre, y me mantienes alerta, siempre dispuesto a protegerte, quererte y darte todo. A cambio recibo la certeza de que me quieres, de que te quiero y de haber descubierto por fin el amor eterno para siempre. Quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, dándote fuerza para superar cualquier prueba que la vida te presente y que nunca estarás solo. Y estoy orgulloso de ti y eres envidiable de tus cualidades. Eres buena persona, responsable, cariñoso, educado, genial, maravilloso, fantástico, encantador, extraordinario y único. Te quiero. Claro, esto me lo escribe una persona que es dura, ¿no? Y que no me solía decir te quiero. Y sin embargo, yo lo que luego voy viendo con o sea, con mis hermanos al final es que él se desvive por ellos. Y la situación al final que se encuentra ante la vida, ¿no? Pues eso ocurre. Y resulta que cuando mi padre al final tiene que hacerse cargo de esa diabetes de mi hermano, aparece la sentencia. La sentencia, yo aquí no la La discuto, sentencia de maltrato o de la... de maltrato, la sentencia de maltrato, porque el de divorcio todavía no. Ujú. La sentencia de maltrato, bueno, antes de eso, perdón, mi padre, por las pruebas que había aportado, tuvo que llevar a los niños, a los 2 mayores, al psicólogo, a un psicólogo para comprobar que realmente estaban recibiendo maltrato. Y Un esto lo que me perito. con sí, un perito. Y esto lo que me contó mi padre es que el día que tenía que ir el perito, tenía que estar la abogada de mi padre era el que los tenía que llevar, y esto no sé muy bien, tenía que estar la abogada de ella, pero la madre no podía estar ahí. Y sin Ujú. embargo, ese día la madre estaba antes que mi padre y mi padre se encontró hablando a la madre y a la abogada con la perito. Y luego mis hermanos fueron corriendo a la madre, claro, normal, porque mis hermanos tampoco eran conscientes de todo esto que estaba sucediendo. Ujú. Pues posteriormente a eso, la sentencia falla a favor de ella y estipula que no hay maltrato. Entonces, a mi padre, entre que falla a favor de ella y entre que ahora le causa la diabetes mi hermano, mi padre entra en colapso casi. Porque claro, mi padre me llama a mí por teléfono y me comunica que ha perdido el juicio y que si quiere recurrirlo le va a costar un dinero que él ahora mismo ya no está disponiendo por todos los gastos que le está conllevando. Entonces que renuncia a seguir. Y es a partir de aquí cuando empieza a ver la debacle de mi padre. ¿Por qué? Porque cuando empieza a ver esta debacle, a ella, por lo que me cuenta mi padre presuntamente, se la percibe como más altanera. Ya ha ganado el juicio en ese sentido. Entonces le empieza a decir que le va a denunciar por violencia de género, que le va a intentar quitar todo, esto me cuenta mi padre, que le va a intentar quitar todo lo posible, que le va a dejar sin nada, que se va a quedar con sus hijos. Y claro, pues mi padre entra pues ya casi en una especie de locura. No locura, insomnio, no duerme, tiene ansiedad, ve que tiene una carga que su madre, que tiene que ahora pagar la casa donde se encuentra, más pagar la hipoteca, como habíamos hablado antes, la mujer, pagar la manutención, encima todavía no ha salido el divorcio con todo lo que pedía y a ver qué era lo que salía, porque salieron las medidas cautelares, pero en el divorcio seguía pidiendo ella lo mismo. Y es más que curioso porque justo en el divorcio, lo tengo ahí, ella de lo que más habla es acerca del todo el dinero económico, ¿no? Que quiere percibir. Y sin embargo, Ujú. en mi padre lo que aparece defendiendo es que quiere la guardia, la custodia conjunta, pero que quiere velar por el bien de mis hermanos. Bueno, pues el mal que hace mi padre, y esto no sé quién lo comienza, si él o su abogada, pues empiezan a hablar por teléfono, porque le empiezan a infundir miedos. De otra Pero vez lo empiezan a mismo, hablar por teléfono, perdona. ¿Quién sí, empieza a hablar por teléfono? la abogada de ella y mi padre. Porque mi padre empieza a decir, pero vamos a ver, que ya está bien 300 euros y ella, no, 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 vamos a ir a por más. Vamos a poner lo que hemos estipulado en el divorcio. La Entonces, claro, abogada de tu madre, o sea, perdón, la de, abogada de la mujer de tu padre, sí, ¿le recalca en algún momento lo de la posibilidad de que le denuncien por violencia de género? ¿Tienes constancia de lo si que la a mí me abogada con- le dice? a mí me contó mi padre que sí. A mí me dijo mi padre que las 2 claro, porque no solo es eso, sino que mi padre, como ella no sabía pincharle, las semanas que le tocaba a ella, claro, eso era un desbarajuste, porque mi hermano empezaba en los picos. Entonces, cuando él iba porque él encima iba a la casa, subía a la casa
Y ella, bueno, mi padre, mientras le pinchaba y le ponía todo, ella, por lo que me contaba ahí, a mí, le decía que le iba a denunciar y que iba a hacer todo lo posible porque se quedara sin un duro. Y claro, mi padre aún más preocupado por cómo se encontraba la ley en ese momento. Entonces mi padre empieza a no poder ir a trabajar. Es más, aquí tengo el médico, va el día 15 del 1 y le recetan lorazepam 1 miligramo por la noche de forma puntual. Y luego tiene que tener control por su MAP. Si empeoramiento, volver a urgencias. Luego tiene otro parte de baja el día 17 del 1 de 2022. ¿Vale? Y el alta supuestamente es el 28 del 1. Aquí, en este día, el 4 del 2 de febrero, consulta primera, motivo ansiedad. Observaciones, paciente de 52 años, a raíz de un proceso de separación tortuoso con la mujer, presenta insomnio que se comienza a tratar, se deriva por la presencia de ideas paranoicas de persecución. Aquí aparece que tratamientos a oxina, lolzpidem, porque no le estaba funcionando, y como no dormía, pues ya empezaba a tener más neurosis. Hay ideas de que sí que le iban a coger, que en cualquier momento la policía iba a llamar a casa y le iban a detener. Y él, sobre todo, diciendo, si yo nunca he tenido ninguna detención, si yo siempre he sido una persona que ha trabajado, que nunca ha tenido anteriormente ningún tipo de denuncia, y ahora por esto lo voy a tener cuando es falso. Pues yo le recomiendo en su momento que vaya a un psicólogo, que pida al psicólogo público. Pues él va primero al psiquiatra. Y en el psiquiatra pone, historia actual, varón de 52 años. Acude a urgencias por ansiedad e insomnio. El paciente lo relaciona con el proceso de divorcio que comenzó en junio de 2021. Refiere que está siendo un proceso complicado y se encuentra todavía pendiente de juicio. Tendrá lugar en las próximas semanas. El paciente refiere sobrecarga familiar debido a la conciliación entre su vida laboral, trabaja en la construcción con larga jornada laboral y el cuidado de sus hijos, tiene custodia compartida, y también el cuidado de su madre. En este contexto, hace 2 meses empieza a encontrarse con mayor ansiedad e insomnio, con empeoramiento en las últimas 2 semanas. Ha sido valorado en urgencias por insomnio el pasado 17 del 1 de 2022, donde se pauta lorazepam 1 miligramo, que es cambiado a lormetazepam 2 miligramos por su MAP debido a que resulta inefectivo, y le da la ILT durante 2 semanas. Refiere escasa mejoría con el tratamiento pautado, duerme 3 horas aproximadamente, por lo que ayer consulta nuevamente con su MAP, quien cambia tratamiento al zolpidem y deriva salud mental por posibles ideas de persecución. El paciente reconoce que la última semana se encuentra más ansioso y con pensamientos rumiativos, en torno a que su exmujer y su abogada le quieren arruinar, y con preocupación creciente sobre el futuro de su situación económica, niega ideación delirante o sensaciones autorreferenciales. Contacto telefónicamente con el hijo mayor del paciente, quien confirma lo expuesto por el paciente. Refiere ansiedad, reactiva en contexto de divorcio difícil con empeoramiento en las últimas 2 semanas. Refiere que el paciente se muestra muy preocupado por su situación económica y por el juicio con su exmujer. La mujer confirma base realista de preocupación en contexto de proceso de divorcio con dificultades relacionales con la expareja. Refiere que la ha encontrado más nervioso las últimas semanas. Niega que haya verbalizado ideación delirante. Niega alteraciones conductuales. Niega aislamiento o abandono del autocuidado. Tratamiento zolpidem. Pues esto fue lo que sucedió y aquí yo pues me empecé a sentir un poco, claro, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque en ese momento con esa llamada mi padre empieza a tener miedo, obviamente, de que le venga la policía, pero yo tampoco sé hasta qué punto iba a ser así. ¿Qué ocurre? Como mi padre me empieza a comentar que seguramente que le van a denunciar, que le van a meter en la cárcel, que le van a dejar sin sus hijos, y él sobre todo preocupado por sus hijos, yo tengo un contacto en la policía que le digo, por favor, digo, dime si mi padre está limpio o no está limpio, porque yo incluso empezaba a dudar en algunos momentos, digo, a ver, ¿qué ocurre? Y me contestó, está limpio, Karim. No ha habido nunca nada. Nunca, nunca, nunca. Tu padre no tiene eso, no tiene antecedentes. Pues mi padre en esos días, justo aquí tengo otro parte baja, el 8 del 2 de febrero. El 22. Sí, del 22. Y en ese día mi padre me dice, Karim, lo siento mucho si en algún momento he sido un muy mal padre. Perdóname si te he fallado. Y yo, claro, yo con lágrimas en los ojos le digo que no
que por supuesto nunca lo había sido, y que aquí estamos juntos y que no puede perder la esperanza, esa esperanza que había tenido él siempre, tan caracterizada por él. Y me dice que no, él cada vez lo ve más perdido. El no dormir, el hecho de tomar las pastillas, estas pastillas, que yo no sé si luego le dieron una serie de ideas de esta índole autolíticas, pues el 10 yo llego a su casa por la noche, los niños están porque le toca esa semana con él y le veo cojo. Y de repente le pregunto qué pasa. Y me dice, nada, Karim, que me he resbalado y me he caído. Y claro, yo me quedo así, digo, qué raro. De repente llega mi primo esa noche, habla con él un momento en la habitación y se vuelve a ir. Una situación súper extraña, pero en esta habitación yo me escondo y le escucho a mi primo. Y dice mi padre, hoy me he intentado ahorcar, pero me he caído. Yo no sé si se intentó ahorcar de una rama, no tengo ni idea. Entonces, claro, yo escucho eso, me le llevo a la cocina porque están mis hermanos y le digo, papá, tío, ¿qué acabo de escuchar? Porque hasta ese momento yo no había visto nada así extraño. O sea, extraño era su carácter de no dormir, de estar Sí, sí, pensando bueno, que no continuamente. habías visto nada tan No, alarmante como que se intente ahorcar, claro. no, no, no. Y claro, yo le Mm. digo, pero papá, ¿me lo estás diciendo en serio? Una persona que ha luchado, que ha venido de tan lejos y que ha construido una familia y ahora que todavía no ha salido el juicio y no sabes si va a ser peor para ti o no, o a lo mejor aparece que es bueno y aparece según tus condiciones. Que no, Karim, que no, que esta mujer va a llegar y me va a arruinar la vida, que es lo que ha conseguido. Y le digo, pero papá, que por favor, que no puedes dejarte vencer. Que no, dice, Karim, que está todo perdido. Porque claro, yo esa noche me tenía que haber quedado. Yo esa noche me voy fatal a mi casa. Mi madre me encuentra, pues claro, destruido. Yo en la habitación llorando, intentando llamar, digo, ¿a quién llamo? Digo, si llamo a los médicos, a lo mejor no me hacen caso. O sea, yo ahí en ese momento, con 25 años, no sabía nada. No sabía qué hacer. Y mi corazonada era, yo tengo que ir al día siguiente. Pues mi primo llamó a toda mi familia de Barcelona para estar con él, para que se sintiera arropado. Porque a mi primo se lo había contado, claro, yo lo había escuchado. Y yo voy allí al lugar, a la casa, y me dice: "¿Qué haces aquí?". Digo: "Papá, que hoy he venido a estar contigo". Digo: "Yo quiero estar junto a ti". Digo: "Que vamos a luchar juntos". Digo: "Que ya verás que todo va a salir bien". Y dice: "Karim, déjame en paz, que esto no tiene salvación". Digo: "Que ya verás que sí". Estamos en el descansillo, le cojo del brazo y le digo: "Por favor, papá, cree en mí". Digo: "Ya verás cómo va a salir bien". Digo: "Que te he dicho que no tienes ningún tipo de denuncia". Digo: "Ya verás que todo va a salir bien". Me suelta el brazo y dice: "Sube, anda, que tenemos que comer". Pues yo me pongo a llorar. Yo ahí llamo a lo que era antiguamente era mi antigua pareja, le cuento todo y me desahogo. Te digo, bueno, digo, yo voy a seguir aquí comiendo con ellos, ¿no? Y ahí recordemos que están mis hermanos, mis 4 hermanos y viene mi familia, en la casa donde estaba residiendo ahora. Pues en esto que terminamos de comer, yo me voy un momento con mi hermano a la habitación y escucho un jaleo. Y en medio de ese jaleo, de repente lo que me encuentro es a mi padre con un cuchillo y a mi hermana la tiene aquí, aquí con ella agarrado, pero mi padre en ningún momento la amenaza a ella. O sea, mi padre es a él. Dice, por favor, salir todos. Y claro, yo me quedo así en shock. Cuando salgo, digo, papá, ¿qué está pasando aquí? Digo, ¿qué me estás contando? Me dice, Karim, que no tiene sentido. Digo, que no, que no. Digo, vamos a ver. Digo, por favor, que todo el mundo se vaya y solo se quede mi primo y yo, porque era con los que tenía más confianza. Digo, por favor, dame a mi hermana. Y mi padre empieza a abrir la ventana. Digo, por favor, dame a mi hermana. Dice, Karim, no, dame a todos mis hijos que me quiero despedir de ellos. Digo, ¿pero de qué te vas a despedir? ¿Por qué te vas a despedir? Digo, ¿a qué se debe? Y me dice, Karim, que la vida ya no tiene sentido. Que no, que yo no lo veo. Digo, por favor, dame a mi hermana y si me das a mi hermana, yo te digo que te doy a mis hermanos. Digo, pero tienes que bajar el cuchillo. Y lo que hace es soltar a mi hermana. Y de repente él se queda con el cuchillo así, va colocando las mesas como una barricada, a mi hermana se la llevan y me quedo yo con mi primo. Digo, papá, y yo me intento acercar a él y mi padre me empieza a amenazar con el cuchillo. Digo, papá, digo, que soy yo, digo, ¿no lo ves? Digo, que estás cometiendo una locura. Digo, que está todo bien, estamos aquí en familia. Y mi primo mirándome para ver cuándo podemos interceder. Claro, mi padre pone una barricada, yo me voy a acercar y me amenaza al darme otra vez. Claro, yo ahí asustado, en un momento de shock. Mi padre coloca la barricada, aquí justo está el balcón, al levantar y dice, Karim, no te acerques, por favor, ¿eh?
Digo, papá, pero no te das cuenta, digo, vamos a hablarlo, digo, estamos negociando en esto que llaman mi familia, la policía abre un momento la puerta por detrás, digo, no paséis, porque ya lo que faltaba, yo con la esperanza de, digo, porque si ya le ven, se tira. Digo, papá, por favor. Y en esto me dice, que no, Karim, se coloca la barricada y de repente se empieza a cortar aquí en las muñecas con el cuchillo, yo me quedo en shock, mi primo igual, luego se mete el cuchillo en el cuello, se empieza a dar picotazos, mi primo va, le intenta acuchillar y en esto que se tira por la ventana, desde el cuarto. Yo, lo primero que me sale es, papá, 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 y luego me voy corriendo a donde estaban mis hermanos. Y a mis hermanos le voy y me dicen, ¿qué ha pasado, Karim? ¿Qué ha pasado? Y claro, ellos llorando, la situación súper fuerte, y digo, que papá ha tenido un accidente, se ha resbalado, chicos. Claro, no digo que se iba a tirar y que dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? Pues claro, yo en ese momento, la circunstancia, cómo se encontraba todo, y así fue como perdí a un buen hombre. Y es que esto, joder, no tiene que ver con el género. Es que la violencia es inherente al ser humano. Es que yo a ella no la culpo. Yo culpo al sistema, porque mi padre intentó pedir ayuda. No se la concedieron. Yo me acuerdo que estuve hablando con mi padre de que fuera psicólogo. ¿Y sabes qué le dijeron? 3, 4 meses de espera. Claro, entonces si coges uno privado tenías que pagar 60, 70 euros, porque era lo que a mí me estaba costando en su momento. No tenía ese dinero. ¿Y qué hacemos? Y al final, por unas leyes, lo que conlleva es la muerte de inocentes. Yo no estoy diciendo que esta ley no deba existir, al revés, tiene que existir porque sí que existen que algunos hombres malos hacen daño a unas mujeres buenas, pero es que hay mujeres malas que también hacen daño a unos hombres buenos. Y lo tenía que decir. Lo tenía que decir, Juan. Pero porque es horrible. Yo te estaría dando un abrazo si estuviéramos haciendo la entrevista en cara a cara. Es terrorífico. Es terrorífico. ¿Tú dirías que tu padre Mm. fue al final un hombre maltratado? Claro, creo que y lo peor es que no tenía ayuda por ningún lado. Y yo, cuando estaba sucediendo encima toda esta ola, yo se lo decía a mis amigos, digo, chicos, mira lo que está pasando. Digo, y yo no sé ni cómo hacerlo. Y mi padre, dentro de esa minoría que es, no tenía ningún tipo de ayuda. Pero si hasta en su trabajo le decían, te podemos ayudar. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque es que era una persona de 10. Él fue al cementerio, o sea, el cementerio fue gente que yo ni conocía. Y compañeros y compañeros y compañeros. Y es que esto al final se trata de que la violencia la ejercen todos los géneros, o sea, los dos géneros. No es uno u otro, no, es que es inherente. Y eso es de lo que hay que hablar. Y de lo que hay que hablar es que al final, a causa de una ley que intenta ayudar a algunas, lo que ha causado es que otras personas se aprovechen. Porque una ley puede estar mal hecha y ¿qué ocurre? Que si no tenemos ni virtud, ni ética, ni responsabilidad, estamos dejando a manos de personas que realicen en función de sus intereses X acciones. Sí, desde luego. Desde luego, pero cuando se cuenta una historia como esta, Karim, es cuando se entiende la dimensión real. Te quiero hacer 2 preguntas Sí. más. Em, la primera es, ¿cómo recibió tu madre este impacto? Su Joder. anterior pareja. Un El día que sucedió, mi madre, que claro, yo le llamé, no me lo cogió porque se había echado la siesta, le mando un mensaje de: "Papá se ha tirado". Vino ese día y llorando hasta el día de hoy. Ella a día de hoy le seguía queriendo. Ya no está la parte sentimental, pero ella entiende que era una persona con la que había tenido una relación y que se seguía llevando, y que era una buena persona. O sea, es que su ex sigue llorándole a día de hoy. O sea, muchas veces mi madre y yo nos ponemos a contar, a recordar anécdotas y lloramos. Y a mí eso me agrada porque gracias a ella y gracias a él, yo he vivido con la idea de que una relación, una ruptura,
puede saldarse de buenas formas. Y que yo por haber dejado una relación no implica que tengo que tener odio, no implica que tengo que hablar mal a mis futuros hijos, porque al final esto es lo que conlleva, ¿no? De que si yo tengo algún día un hijo o una hija, no quiero que mi hijo sea un maltratador y no quiero que le denuncien de forma falsa, pero tampoco quiero que mi hija la violen y tampoco quiero que mi hija utilice de forma espuria, porque esto al final ha dañado a una madre, a su madre, que es mi abuela, que mi abuela a día de hoy vive, y sigue sin ver a sus hijos, o sea, a sus nietos. Yo sigo sin ver a mis hermanos. Y te digo desde aquí que en parte lo entiendo. O sea, lo entiendo en el sentido de que a lo mejor piensa, yo que sé, que me los quiero llevar o que voy a hablar mal de ella o lo que sea, y yo no. Yo simplemente cuando tengan la edad suficiente les diré, esto ha sucedido, pero yo no puedo hablar mal de vuestra madre porque sigue siendo vuestra madre. Y porque al final, mi padre, joder, yo me he perdido la graduación, porque yo ese año me gradué, porque estaba terminando la universidad, me gradué. Si tengo algún día hijos, ya no voy a tener un ya no van a tener un abuelo. Mi madre ha rehecho su vida y ahora hay otra persona que es muy buena y le llegó a conocer, el cual se va a comportar muy bien, ¿vale? Pero no va a ver tampoco a sus hijos graduarse en el cole o en el instituto, llegar a tener su primera relación, el primer consejo que les pueda dar. Pero es que no es eso, es que mi padre perdió la vida. Y es que eso es lo importante, porque es una presencia ausente. Mm. La última pregunta que te quiero hacer, Karim, es sobre tus 4 hermanos. Em, te he preguntado cómo reaccionó tu madre, pero claro, para la mujer de tu exmujer para la madre de esos 4 niños, también tuvo que ser la hostia, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué ha pasado en esa parte? ¿Cómo han sido estos 4 años? Pues casi que lo conozco. ¿Por qué? Porque yo he intentado hablar con ella y decir, oye, mira, déjamelos, podemos quedar, me pones en un punto, yo me quedo por el lugar donde tú te encuentras y les puedo ver. Y me dijo que no, que como mucho que sí quería, que subiera a esa casa, pero claro, yo a esa casa no subo. Primero porque yo no sé realmente si puede tener algún sentimiento en contra hacia mí. Y luego también por el hecho de que yo temo de que pueda ocurrir algo, que a lo mejor no ocurre, pero yo lo temo. Entonces yo a día de hoy a mis hermanos, la única forma que tengo de contactarles es por WhatsApp y sé cómo están, cómo se encuentran por este hecho. Si no, yo no lo sabría. Y a mi abuela la está dejando sin hablar. Mi hermano me escribió, mi madre no me deja hablar con la abuela, me lo tiene prohibido. Y lo tengo. O sea, una mujer que perdió un hijo en un accidente, perdió a su otro hijo del COVID, pierde a este por suicidio. Ya solo le quedan las hijas. Y una mujer con 89 años aproximadamente no puede hablar con sus nietos ni por WhatsApp. Pues en ese proceso estamos. De que cuando quieran hablar, pues aquí me van a tener. O cuando quieran saber algo, yo sigo sabiendo, pero claro, ya la relación es más distante porque al final por WhatsApp, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va el cole? ¿Cómo te ¿Tú encuentras? tú tus hermanos saben cómo perdieron a su padre? No. Yo a día de hoy yo no les he hablado nada y por WhatsApp no se pueden hablar estas cosas y porque tampoco tienen la edad. Mi hermano más mayor va a hacer 16 años. Entonces yo no puedo. Y ellos tienen que venir a mí. Yo no puedo decirles, oye, tu madre ha hecho esto, esto, esto. No. A mí no es lo que a mí me han enseñado, por mucho daño que me hayan hecho. Pero es que una vez leí una frase que me gustó mucho de Mark Twain, que decía que el perdón es la fragancia de la violeta que deja por el talón pisado. Y a mí es un perdón que me ha costado, o sea, me ha costado, pero lo tengo que entender al final. Porque la perdono a ella, porque ella ha utilizado una baza que le dan, por eso mi problema es el Estado, el sistema en este sentido, y luego me tengo que perdonar a mí mismo, porque hice lo que pude. Pero esto me ha costado entenderlo, ¿eh? Esto para llegar ahora a los 4 años, que va a hacer su aniversario el día 12, pues me ha costado. Karim, si tu padre, todo lo que tu padre se pareciera a ti, era una buena persona. Pues gracias.
Jo, gracias. Y gracias de verdad a tu libro, porque yo me volvía loco. Yo se lo decía a mis amigos, digo, tío, digo, yo estoy viviendo algo que yo no sé ya si es real o no. Digo, porque por un lado las noticias me están diciendo que solo son las mujeres y que es verdad que hay mujeres. Digo, pero ¿y mi padre? ¿Y dónde se encuentra mi padre? O sea, mi padre gana, o sea, tiene una ayuda sin haber tenido nunca una denuncia falsa. Se suicida. ¿Y dónde está la denuncia falsa de ese 00,1? ¿Dónde está? Ahí ni estipula porque no existe. Y tú has dado voz a mi padre. Y en estos 4 años, de verdad, ha sido muy duro. Y agradezco este libro. Pero lo que más agradezco ha sido la forma con que lo has llevado. Porque eres muy objetivo. Ves que hay un lado que está sufriendo, pero ves que hay otro también y que no se ha hablado hasta ahora. Y creo que eso es de lo que se trata. Sí, de eso se trata. Y me gusta mucho cómo hablas de cómo no has perdido el foco de que hay mujeres maltratadas. O sea, es que yo precisamente creo que esto es lo que tenemos que hacer. Tú eres una víctima de todo esto, Mis porque hermanos. lo que tú has vivido con tu padre, su locura, su suicidio, eh, tú eres una víctima, Karin. Y, y me gusta mucho cómo hablas de las otras víctimas, cómo nos estamos hablando del dolor. Yo siempre lo digo, estamos hablando del dolor, pero hablar del dolor tiene que servir para algo. Así que yo te agradezco muchísimo también que hayas querido hablar este rato y por primera vez desde que tenemos el canal no le voy a dejar a José que pregunte nada y lo vamos a dejar aquí. Te lo agradezco. Yo solo quería decir una última cosa y Lo que es quieras. que a quien le haya pasado lo mismo que a mí, que alce la voz, pero que alce la voz de los 2 bandos. O sea, si tu madre ha sido maltratada, coméntalo. Que tu padre ha sido maltratado, coméntalo, porque es la realidad que estamos viviendo. Y que nunca perdamos la esperanza. A mí me costó en un principio volver a confiar, tener una relación, pero que no afecte. Va a costar, pero que no afecte. Y en palabras de la lectura de Don Quijote, me gustó mucho cuando lo llegué a terminar, decía así: "Querido Sancho, como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas tienen algo de dificultad y parecen imposibles. Sin embargo, confía en el tiempo, porque suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Así que no perder la esperanza". Con eso me quedo. Gracias.